Señores miembros del jurado, estimadas colegas y profesoras de la Escuela de Trabajo Social, señorita sustentante, muy buenos días. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, y siempre con el mejor deseo de que se encuentren en buena salud, no solo ustedes, sino la familia. Vamos a dar inicio al acto de sustentación. Nosotros seguimos con esta modalidad excepcional de sustentación a través de la herramienta tecnológica oficial de la Universidad de Huamanga, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno central, y que, como es de conocimiento general, ha obligado a todo el sistema educativo y en particular al sistema universitario a implementar sus actividades académicas a través de la modalidad virtual. En este sentido, señores miembros del jurado, vamos a dar inicio al acto de sustentación de la tesis titulada Participación Política de las Mujeres Candidatas a la Municipalidad Provincial de Huamanga, Proceso Electoral 2018, presentado por la bachiller Joyce Ordóñez Gómez. Invito a la señora secretaria docente, la profesora Vanessa, que tenga bien de dar lectura a la resolución de canal que autoriza este acto académico. Adelante, profesora Vanessa. Gracias, señor decano. Resolución de canal 114, 2021, UNCH, Facultad de Ciencias Sociales, Decanatura, Ayacucho, 31 de mayo del 2021. Visto la solicitud de fecha 25 de mayo del 2021 referente a fijación del lugar, hora y fecha para sustentación de tesis presentada por la bachiller Joyce Ley Laura Ordóñez Gómez, considerando que mediante el documento de visto la bachiller Joyce Ley Laura Ordóñez Gómez solicita optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social por la modalidad de sustentación de la tesis Participación Política de las Mujeres Candidatas a la Municipalidad Provincial de Huamanga, Proceso Electoral 2018, adjuntando los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004, reajustados de la Escuela Profesional de Trabajo Social. El decano de la facultad, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, el estatuto universitario y el reglamento general, resuelve: primero, declarar expedita a la bachiller en Ciencia Social, Trabajo Social, Joyce Ley Laura Ordóñez Gómez, para someterse a la sustentación virtual de su tesis, mediante la cual aspira a optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social. Segundo, fijar como fecha para la recepción y calificación de la referida sustentación virtual de la tesis el día viernes 4 de junio del 2021 a las 10 de la mañana. Tercero, designar en cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004, reajustado de la Escuela Profesional de Trabajo Social, como jurado encargado de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis a los docentes: Magíster Geraldina Elvia Avilés Peña, doctora Ana María García Trujillo, licenciada Soledad Rocío Torres García, y de la doctora Gumercinda Reinaga Farfán en su condición de asesora bajo la presidencia del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui. Regístrese, comuníquese y archívese. Ok, muchas gracias, profesora Vanessa. Bien, Joyce, vamos a pedirte que por favor en un periodo de 20 minutos puedas realizar la exposición o sustentación de la tesis. Luego de ese tiempo vamos a invitar al jurado a que puedan formular sus preguntas o comentarios y puedas realizar la defensa de tu tesis. Te pediríamos por favor que te ciñas estrictamente al tiempo. Yo voy a tener que interrumpirte si es que nos excedemos de esos 20 minutos. Adelante y muchos éxitos. Primero, buenos días, profesor Carlos, buenos días, estimados docentes, integrantes de la comisión, profesora Vanessa y a mi asesora, la profesora Gumercinda. Bueno, vamos a empezar con la sustentación de esta tesis. Pese a que el Perú va a cumplir los 200 años de vida republicana este 28 de julio, las mujeres vamos a cumplir poco más de 60 años de poder ejercer nuestros derechos políticos. Por eso es que el título de esta tesis es la participación política de las mujeres candidatas a la Municipalidad Provincial de Huamanga durante el proceso electoral del 2018. Se ha considerado como marco teórico dos teorías, la teoría feminista y la teoría democrática, y dos enfoques, el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos.
En cuanto a los objetivos de la investigación, básicamente son 3 objetivos. La primera es analizar los factores que influyeron en la participación política de las mujeres candidatas en el proceso electoral del 2018 por la provincia de Huamanga. La segunda es conocer la percepción de las mujeres candidatas sobre su experiencia en el proceso electoral del 2018 y de los factores que posibilitaron justamente la elección de las actuales regidoras. Y como último objetivo tenemos el analizar la situación e implementación de las políticas públicas que contribuyeron en la participación política de las mujeres candidatas del proceso electoral de 2018 por la Municipalidad Provincial de Huamanga. En cuanto a la metodología, esta es una investigación aplicada de tipo explicativa. El diseño de investigación es básicamente una investigación pura cualitativa. En cuanto a la muestra, tenemos una población de 69 candidatas de las 13 listas electorales que fueron declaradas procedentes y tenemos una muestra no probabilística de un total de 22 excandidatas, ¿no? Entre ellas las actuales 3 regidoras. En cuanto a las técnicas de investigación, se han utilizado entrevistas a profundidad a las excandidatas y un grupo focal dirigido a las actuales regidoras. Como fuentes de investigación tenemos las fuentes primarias, que son las excandidatas, y las secundarias, los documentos normativos y también las investigaciones previas que tuvimos. En cuanto a los principales hallazgos, lo hemos organizado en 3 aspectos grandes. La primera, que son los factores que influyen en la participación política de las excandidatas. Entre ellas tenemos el autoestima y el liderazgo. 12 de las 6 candidatas se consideran lideresas, básicamente por su participación en diferentes espacios y también por su capacidad de influencia que han tenido sobre algún grupo de personas, ¿no? Ellas lo que manifiestan es que han podido proyectar esa seguridad en el desempeño de sus cargos, pero también de la representación que ejercieron en los diferentes espacios, ya sean sociales y también en sus centros laborales. Por otra parte, 7 de las 6 candidatas consideran que todavía siguen en un proceso de fortalecimiento y constantemente lo que hacen es buscar la legitimación de sus capacidades por su entorno. Siempre buscan esta aprobación por parte de personas de su entorno para que sean consideradas como lideresas. En cuanto a un segundo factor, tenemos la autonomía política. Todas las 6 candidatas manifiestan que no se vieron presionadas en realidad por su entorno para poder candidatear, pero lo que sí se ha visto es que han considerado mucho el apoyo y el respaldo de su familia y amigos cercanos, porque esto les permitía tener una red de soporte emocional, pero también de contar con personas que puedan apoyarlas en el tema de la movilización social que requieren las campañas políticas. Como un tercer factor tenemos la situación educativa. Las 6 candidatas consideran que el nivel educativo les ha dado un respaldo a sus capacidades políticas y esto les ha permitido también generar confianza para que sean consideradas idóneas en la gestión pública y asimismo puedan ejercer sus derechos ciudadanos. En la investigación lo que se ha notado es que 17 de las 6 candidatas tenían estudios superiores, ya sean técnicos, universitarios y de posgrado, y solamente 2 tenían estudios a nivel secundario, ¿no? Lo que no pasa necesariamente con los hombres, ya que solo 5 de los 39 candidatos que se encontraban ubicados en los primeros puestos contaban con estudios de posgrado. De igual forma, esto pasaba con las organizaciones políticas, ya que las organizaciones políticas consideran que la situación educativa es un canal de movilidad e integridad social y por ello es que relacionan mucho la preparación académica con las capacidades políticas de las personas, en este caso de las ex candidatas. Como un cuarto factor hemos visto la experiencia social y también las experiencias políticas. 12 de las 6 candidatas pertenecieron previamente, sí, a una organización y a voluntariados sociales. Esto les había permitido también tener un acercamiento con la población y también el acceso a diferentes capacitaciones. Por el contrario, 7 de las 6 candidatas no tuvieron esta experiencia previa en espacios sociales y las ubicó en cierta desventaja con respecto a conocer las demandas de la población. Pero todo esto cambiaba cuando veíamos el tema de la experiencia política, ya que 18 de las 6 candidatas no tuvieron un proceso previo, una candidatura previa al 2018, y solamente una de las 6 candidatas que tenía mayor edad tenía una candidatura previa. En cuanto a la influencia del movimiento feminista, la mayoría de las 6 candidatas, 14 de ellas, tuvieron conocimiento sobre este movimiento debido a las capacitaciones que brindaban justamente en los espacios sociales en las que estaban. Sin embargo, solamente 4 se sintieron identificadas con las acciones y los objetivos del feminismo. 10 de ellas prefirieron no manejar un discurso muy fuerte ya que tenían una idea tergiversada sobre este movimiento. Solo 5 de las ex candidatas rechazaban la influencia del movimiento feminista porque consideraban que era un movimiento muy individualista y también porque tenían una perspectiva negativa por parte de la ciudadanía y en la política pues no se permitían tener discursos tan fuertes, ¿no? En cuanto al otro factor, es el factor de conocimiento del sistema electoral.
14 de las 6 candidatas tenían cierta comprensión teórica y normativa sobre los procesos electorales y también sobre los requisitos que necesitaban para su inscripción. También esto les ha permitido, digamos, el estar en espacios sociales, tener conocimiento sobre las demandas sociales básicamente de su género, porque lo que buscaban era promover una democracia incluyente e igualitaria. Por el contrario, 5 ex candidatas desconocían sobre estos procesos electorales y esto básicamente debido a los prejuicios que se tenía que alejaban a las mujeres de los espacios políticos. O también había otro grupo de mujeres que tenían aspiraciones diferentes al de ser candidatas. Muchas de ellas querían ser técnicos o operadoras políticas. Con respecto a otro de los factores son los roles de género. 14 de las 6 candidatas no crecieron con esta diferenciación de roles y esto les permitió justamente desempeñarse en cualquier ámbito de la sociedad, facilitar su independencia emocional y también construir su propia autonomía. Las que sí llegaron a crecer, que fueron 5 ex candidatas, fueron accediendo a diferentes capacitaciones, obtuvieron experiencia social y también el tema de la preparación académica les permitió romper estos preceptos que se tenían en el tema de alejar a las mujeres en los espacios políticos. Con respecto a los prejuicios de género, 10 ex candidatas que estuvieron involucradas previamente en espacios sociales y políticos sí se sintieron en algún momento subestimadas en sus capacidades por el hecho de ser mujeres. También aquí lo que se ha considerado es que la discriminación es múltiple e interseccional y por eso es que hubieron ciertas condiciones sociales como la edad, el nivel educativo y la religión de las ex candidatas que incrementaron justamente las posibilidades de que puedan sufrir actos discriminatorios. Por el contrario, 9 de las 6 candidatas no se vieron limitadas, ya que no estuvieron involucradas en espacios sociales y políticos previamente, pero lo que sí contrastaron es que durante su campaña, estos constructos sociales que se tenían en la sociedad fueron reflejados en frases discriminatorios que alejaban justamente a las mujeres de los espacios públicos. En cuanto a la autonomía económica, todas las 6 candidatas mencionaron que no se vieron evaluadas, no se sintieron evaluadas económicamente para ingresar a las organizaciones políticas. Pero lo que sí reconocen es que este factor es determinante en algunos aspectos, ya que habían algunas 6 candidatas que tenían mayores ingresos que provenían principalmente de su actividad profesional y también otras eran comerciantes y tuvieron mayor autonomía y mejores oportunidades justamente para el gasto en publicidad y el posicionamiento social, los que les ubicó, digamos, en cierta ventaja a diferencia de las ex candidatas que solamente se dedicaban a las tareas del hogar. En un segundo punto, hemos considerado la percepción de las mujeres candidatas sobre el proceso electoral y aquí hemos tocado algunos aspectos. La primera es la motivación para participar. Y aquí hemos visto que la vivencia y la experiencia social de las ex candidatas les permitió concebir justamente una idea de lograr cambios sustanciales y también de contribuir a un bien común. Y esto fue la principal motivación de la mayoría de las 6 candidatas. 9 de las 6 candidatas consideraban que su principal motivación era el de contribuir al bien común. Por otro lado, 8 de las 6 candidatas consideraban que su principal motivación era el soporte familiar y el soporte amical que tuvieron durante su decisión de poder postular a un cargo político. Finalmente, para 2 ex candidatas manifestaron que las propuestas y las posiciones de sus organizaciones políticas les permitieron autorrealizarse políticamente y eso fue su principal motivación. En cuanto a la modalidad de ingreso, 14 de las 6 candidatas ingresaron a las diferentes organizaciones políticas por invitación directa de parte, ya sea de los candidatos a la alcaldía, de sus compañeros de dirigencia o de familiares, ¿no? Estas ex candidatas, por otro lado, que tenían mayor experiencia, mayor trascendencia social, tuvieron invitaciones en realidad de diferentes organizaciones políticas y esto les permitía justamente analizar las propuestas y considerar ciertos criterios para optar por una organización política. En menos proporción, 5 de ellas ya eran militantes y participaban continuamente en las organizaciones políticas por las que postularon, tal es el caso de las ex candidatas del FREPAP. En cuanto a la negociación y ubicación en las listas, la ubicación en estas listas para muchas de las ex candidatas fue asignado justamente por invitaciones que se les hicieron, ¿no? Pocas de las ex candidatas, solo 8, tuvieron esta capacidad o esta oportunidad de desarrollar su capacidad de negociación para determinar justamente sus ubicaciones. Y estos fueron criterios donde se les pudo considerar el respaldo social, las habilidades blandas, el posicionamiento político, las capacidades de gestión. Todos estos fueron los criterios que usaron para poder negociar la ubicación en las listas. En cuanto a la experiencia sobre el proceso electoral, para la mayoría de las 6 candidatas y también para las actuales 3 regidoras, estas elecciones del 2008 significó
un proceso de aprendizaje, de fortalecimiento de capacidades y también de desempeño de liderazgos por parte desde sus propias candidaturas. Y esto les permitió también tener una percepción positiva de esta experiencia. Por otro lado, 3 de las 6 candidatas tuvieron una percepción negativa debido a los obstáculos que tuvieron durante su campaña, ¿no? Y estos básicamente fueron las limitaciones en los recursos económicos y también el acoso político en redes sociales. También se ha considerado la posibilidad de que continúen la política. 11 de las 6 candidatas pretenden continuar en estos espacios políticos y volver a postular, aunque la mayoría no había definido todavía su proyección política. Solo 6 de las 6 candidatas desistieron de volver a postular, esto debido a que quieren y pretenden priorizar sus proyectos personales a nivel profesional. Otras, por otro lado, ven que el tema económico es algo que no van a poder superarlo, y también el tema de la subrepresentatividad de las mujeres en las organizaciones políticas las han desanimado a que puedan continuar en la política. 2 de las 6 candidatas todavía estaban dudosas, ya que ven que van a tener que evaluar la falta de experiencia y también el acoso político antes de volver a postular. Con respecto a la percepción sobre la derrota, la mayoría de las ex candidatas ven que el factor económico es la principal razón por las que no resultaron electas, pero también vieron que los medios de comunicación tuvieron cierta responsabilidad del posicionamiento político y también la discriminación por parte de la ciudadanía hacia algunos candidatos a la alcaldía. Para 5 ex candidatas, la derrota se debió a la débil organización interna de sus organizaciones, a la falta de inscripción de candidatos en todos los distritos electorales y también a la limitación de los tiempos. La percepción sobre las actuales regidoras sobre el triunfo, las actuales 3 regidoras piensan que su triunfo básicamente se basó en el trabajo en equipo durante la campaña, en la composición y la trayectoria política de sus integrantes y también en la estructura orgánica y las propuestas políticas que estuvieron plasmados en sus planes de gobierno. Por su parte, las no electas atribuyen a las estrategias de campaña, el gasto en publicidad, el posicionamiento político y las irregularidades en el proceso electoral y también la ubicación en las listas, los factores que justamente determinaron que las actuales regidoras sean electas. En cuanto a la percepción sobre la gestión municipal, las ex candidatas que son de la misma organización política y las actuales regidoras reconocen que existen carencias de recursos económicos, de recursos humanos, pero también que existen ciertos desacuerdos en el tema de las autoridades, ¿no? Pero también pretenden poder seguir superando estas debilidades. En el caso de las no electas, pues todas consideran que hay falencias en el tema de la implementación del plan de trabajo de la organización política que actualmente asume la gestión. En cuanto a los avances de la implementación de las políticas públicas en el proceso electoral, a nivel de leyes nacionales hemos considerado 3, la cuota de género, la paridad de alternancia y el acoso político. En cuanto a la cuota de género, 2 de las organizaciones políticas cumplieron con el mínimo establecido del 30%, que refleja el 4 mujeres presentes en las listas electorales. Este es el caso del FREPAP y de Musuña, que actualmente tiene la gestión. 7 de las organizaciones políticas inscritas en este proceso electoral apostaron por la presencia de 5 mujeres, lo que representaba el 45% de la lista de regidoras, y solamente 4 organizaciones políticas garantizaron la presencia de entre 6 hasta 8 mujeres en sus listas de inscripción, lo que llegó a superar el 50%. En cuanto a la paridad y alternancia, de las 13 listas procedentes, 9 listas tuvieron la intención de lograr la paridad en sus listas de candidatos y candidatas. Pero en cuanto a la alternancia, ninguna de las listas inscritas efectuó esta medida, ya que 7 organizaciones apostaron por la ubicación de las mujeres en el primer número, pero después no continuaron con esta alternancia en las ubicaciones posteriores. 3 organizaciones políticas consideraron a las mujeres en el número 2 y 3 para continuar y no continuaron con esta alternancia. Y por último, solo 3 organizaciones consideraron a las mujeres recién desde la ubicación número 5 hacia adelante, y esto limitó justamente la elección como regidoras. En cuanto al acoso político, las 6 candidatas reconocieron que la política actual y la política local está marcado por actos de agresión verbal contra las mujeres, pero ninguna de ellas ha sido denunciado. Solamente una de las 6 candidatas, quien más actos de agresión sufrió, emitió un comunicado público, pero no logró reportarlo ante el Jurado Nacional de Elecciones. En cuanto a las normativas regionales y locales, tenemos la ordenanza regional número 003, que es el de fortalecimiento de liderazgo de las mujeres para su participación política. Esto fue promulgado en el 2019. 17 de las 6 candidatas desconocían sobre la existencia de esta organización, sobre esta ordenanza regional, debido al incumplimiento que se tiene en la ejecución, y solo 2 ex candidatas tenían noción sobre esta ordenanza,
pero reconocen que no es difundido ni tampoco ejecutado. En cuanto al Plan Provincial de Igualdad de Género, tenemos un plan provincial hasta el 2024 y uno de los objetivos es justamente promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión y fortalecer su participación política. Lo que se ha visto es que en su cumplimiento es escaso, ya que en el portal de transparencia de la municipalidad no existe información sobre el avance de este plan y asimismo cuando se hizo la consulta en la página amigable del MEF, no existe un avance presupuestal en temas de empoderamiento de las mujeres ni a nivel local ni a nivel regional, salvo que actualmente ya se está ejecutando un proyecto que busca el empoderamiento de las mujeres a nivel regional. En cuanto a las conclusiones, las 6 candidatas participantes del proceso electoral 2018 tienen características socioeconómicas variadas, siendo la mayoría relativamente jóvenes, son solteras sin hijos, con estudios superiores y de posgrado, lo que les permitió justamente tener un ingreso económico estable y regular. Por otro lado, la experiencia y trayectoria social y logros profesionales previos han posibilitado que la mayoría de las mujeres sean invitadas por diferentes organizaciones políticas para que puedan postular en sus listas electorales. En cuanto a los factores que influyeron en la participación política de las mujeres candidatas, estas son de carácter sociocultural y también económicas. Tanto es así que el nivel educativo, el soporte familiar, la participación social previa, la militancia política, las capacidades de negociación y la autonomía económica facilitaron la inserción de las mujeres en la política. Por otro lado, existieron también factores que limitaron. Estos son, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo debido a los roles reproductivos en su condición de madres y también los roles productivos. Aquí también se suman los estereotipos de género que fueron manifestados en frases y actitudes discriminatorias que justamente alejaron a las mujeres de la actividad política. Sobre la percepción de las 6 candidatas en cuanto a su participación política en este proceso electoral, la mayoría coincide que fue una experiencia importante que les permitió acercarse a la población, conocer mejor el proceso electoral y desarrollar sus habilidades de liderazgo y negociación. En cuanto a la ley de cuota de género, solo una lista fue declarado improcedente por no cumplir con lo mínimo que requería la ley. En el resto de las listas hacen un promedio de 41.6% de representación femenina, lo que superó lo mínimo establecido por la ley, que es el 30%. Sin embargo, el problema se presenta en la aplicación de la paridad y alternancia, ya que al no ser obligatorio en ese proceso del 2018, no todas las organizaciones procedentes apostaron por cumplirlas. A nivel regional, si bien se ha avanzado en algunas políticas para garantizar el liderazgo y la participación política de las mujeres, estas son poco implementadas por parte de los gobiernos regionales y locales debido al desinterés de las autoridades y también el escaso presupuesto asignado a esta temática. Finalmente, la inclusión de las mujeres en la política es un deber ético para alcanzar un verdadero Estado democrático y equitativo, puesto el que ser más de la mitad de la población se requiere estar representadas en la misma cantidad que el de los hombres, garantizando justamente la presencia de las mujeres en todo el sistema político y en espacios de toma de decisión. Sin embargo, aún también quedan retos pendientes, como la preparación de las mujeres para poder asumir estos cargos públicos y tener un buen desempeño como autoridades. Eso es todo lo que les puedo compartir hasta el momento. Yo más bien quedo a la espera de sus preguntas para poder profundizar en los aspectos que consideren necesarios. Vamos a pasar a esta segunda fase, que es la defensa propiamente de la tesis, y seguramente va a ser a partir de las preguntas que el jurado formule. En primera instancia voy a invitar a la magíster Geraldina Vilés para que pueda hacer uso de la palabra y plantear las preguntas que estime necesarias. Adelante, profesora Geraldina. Gracias, señor decano. Joyce, felicitaciones por tu tema, por el esfuerzo que has hecho en hacer esta tesis que me parece que es original, no se repite con frecuencia el tema que has elegido. Bueno, vamos a ir a las preguntas y yo te diría que nos expliques cómo es que te motivó este tema, cómo has determinado el problema, cómo ha sido ese proceso. Bueno, en realidad yo creo que si vemos el tema de qué es lo que logró que podamos conseguir este tema, tendría que verlo en dos partes, de una manera más profesional, como profesional de la carrera de trabajo social, y también de manera personal, ¿no? En el tema personal, en realidad, yo también fui ex candidata en el proceso de 2018 como accesitaria del Consejo Regional, y aquí vi justamente cómo es que a las mujeres nos relegan a un espacio más privado, y cuando entramos a los espacios políticos nos consideran en espacios
que es para, no sé, para servir el cafecito, para tomar los apuntes, ¿no? Y no nos ponen en un papel más protagónico de poder hacer estos cambios, ¿no? Fue así que también llegando a ver este tema de la participación política en las mujeres, busqué, digamos, continuar con este compromiso de lograr que más mujeres puedan estar empoderadas y puedan acceder a estos espacios políticos, y fue así que también me decidí a postular en este 2021 durante este proceso congresal, y he visto en carne propia cómo estos factores realmente influyen en la participación de las mujeres y que también existen ciertos factores que limitan, que nos hacen dudar de que podamos estar dentro de estos espacios, no por un tema de capacidades, pero sí también, pero más de una forma de las malas prácticas que se tienen en la política, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. En el tema profesional, por el otro lado, lo que he buscado es que también continuemos con este proceso de promoción social, con este trabajo de poder lograr que más mujeres se sientan empoderadas, y esto busca desarrollar el liderazgo de las mujeres, ¿no? Fue básicamente eso lo que busqué, que las mujeres puedan asumir un papel protagónico, un papel de liderazgo, de que puedan estar presentes en las organizaciones sociales y políticas, y para eso creo que nuestra carrera es muy importante en el tema de la promoción y el empoderamiento de la población. Y respecto a la determinación del tema. Bien, el proceso electoral del 2018 básicamente fue un proceso, digamos, uno de los últimos procesos tradicionales que hemos tenido con respecto a las campañas presenciales, y lo que hice fue buscar a la Municipalidad Provincial de Huamanga, básicamente porque es la municipalidad más grande a nivel regional, a nivel de todas nuestras provincias, y es también la municipalidad que tuvo más listas inscritas para poder ostentar a su gestión municipal, ¿no? Entonces, fue por eso que decidí enfocarme en la Municipalidad Provincial de Huamanga. Y bueno, el tema de la participación política de las mujeres fue porque vi y conocí que a través del puesto laboral que estaba en ese entonces de la organización Manuela Ramos, de la ONG, vi cómo es que las mujeres tenían un fuerte compromiso con el tema del desarrollo social, y fue por eso que decidí apostar por el tema de la participación política de las mujeres. Tú hablas de dos enfoques fundamentalmente en el desarrollo de tu tema, y ¿por qué elegiste estos dos enfoques? ¿No hay algo más, algo de otros enfoques complementarios? Y finalmente, ¿qué autor o autores has podido leer para fundamentar tus enfoques, no? Gracias, profesora Geraldine. Sí, lo que he considerado son dos enfoques, porque creo que son los dos enfoques primordiales que permiten comprender cómo es la situación de la participación política de las mujeres actualmente, ¿no? El enfoque de género como una herramienta metodológica justamente permite ver estas desigualdades que todavía se tiene en el tema del ejercicio de los derechos, ¿no? Fue por eso que decidí usar este enfoque, porque nos permitía justamente visibilizar esta discriminación que todavía hay, y también de considerar que las condiciones para que los hombres accedan a la política y las condiciones para que las mujeres accedan a la política no son los mismos, ¿no? Entonces, fue por esto básicamente que usé el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos, porque considero que la participación política es un derecho humano, es un derecho fundamental que todos y todas debemos ejercer de igual forma, ¿no? Fue por eso que usé estos dos enfoques. Si bien existen más enfoques que se hubieran podido considerar, creo que los dos son primordiales en un tema de participación política de las mujeres, en un tema de que buscamos justamente esta igualdad y también el ejercicio de los derechos humanos. Con respecto a los libros y la bibliografía que he leído, me ha ayudado mucho un libro que es de Género y Poder, que es de la actual ministra Violeta Bermúdez, que ella hizo un doctorado, justamente su tesis de doctorado en el tema de la participación política de las mujeres, y cómo es que esta participación tuvo un proceso largo históricamente, ¿no? Que tuvo muchos hitos históricos, y este fue uno de las principales bibliografías que me ayudó. También el otro libro es Género en el Desarrollo, ¿no? De Patricia Portocarrero.
de Virginia Vargas, que me ayudó justamente a entender sobre el tema del empoderamiento de las mujeres a través de dos formas, desde la posición de las mujeres y también desde la condición de las mujeres, y esto ayudó a ver cómo es que el empoderamiento político también permite que las mujeres ingresen y también que la política permite que podamos aumentar este empoderamiento de las mujeres en el ámbito político. Bueno, claro que son dos enfoques básicos para el tema específico que has abordado, ¿no? Bueno, porque sí, pues hay otros enfoques también, pero los que hacen el elegido, sí, son pertinentes y además tu muestra y el grupo el tema específico da para eso, creo, ¿sí? ¿Me podrías decir, has detallado muy bien en este trabajo cualitativo a través de la entrevista, la profundidad que hiciste a una muestra pues de 9 mujeres? Has detallado bien sobre lo que son los factores condicionantes que favorecen y también los factores negativos que impiden la participación política de las mujeres, ¿no? ¿Me podrías decir, priorizando, cuáles son los factores que entorpecen, retrasan, limitan la participación política de las mujeres? Porque lo ideal es la paridad de la participación, ¿no? Entonces, para alcanzar esa paridad de participación política, ¿qué factores priorizando, no? Porque bien has dicho, pero ¿cuáles son los factores prioritarios que limitan la participación política de las mujeres? Gracias, profesora. Y sí, creo que si bien existen factores que permiten y favorecen que las mujeres puedan entrar a política, también existen estos factores que de cierta forma influyen para que ellas se puedan retraer un poco y no querer participar en la política. Y básicamente yo considero 3, ¿no? La primera, que son el tema de los roles de género, ya que si bien en esta muestra hemos visto que hay más mujeres solteras, pero también hay mujeres con hijos, ¿no? Y ellas han visto muchas limitantes en el tema de poder desarrollar estos roles, ya sean reproductivos y productivos a la vez, y también políticos. Entonces, esto fue uno de los factores que justamente limitó a esto. Y lo otro es que las mujeres que eran solteras, sin hijos, ¿no? También tenían una carga familiar, lo que también las limitaba a poder participar en la política, porque también eran principalmente el sustento de su familia, ¿no? El otro de los factores es los prejuicios de género, básicamente estas ideas, frases discriminatorias que han escuchado las mujeres durante su participación política y antes de su participación política, es cómo han visto que la sociedad todavía aleja a las mujeres del espacio público y cómo es que llegan incluso a actos de acoso político, ¿no? Y esto es lo que básicamente también ha influido para que algunas dudaran en su participación política. Y otro de los factores que es determinante es el tema económico. El factor económico ha sido principal para que las mujeres puedan decidir participar y a la vez no, ¿no? Porque el tema económico, si bien algunas han mencionado que no les han evaluado, ¿no?, de poder ingresar a una organización política por el dinero, pero sí reconocen que se necesita dinero para poder hacer todas las estrategias en las campañas, el tema de las pintas, el tema de los volantes, de las tarjetas, todo eso requiere un tema económico. El de movilizar a la gente también requiere un factor económico, y esto fue uno de los factores principales que las mujeres tuvieron que evaluar antes de postular a un cargo político, ¿no? Finalmente, Joyce, tengo una curiosidad respecto a tu opinión. Si entrara esta señora Fujimori al gobierno, ¿qué perspectivas de futuro se viene para nuestro país en cuanto al económico, social y moral? Bueno, profesores, sí, es un tema muy, muy complicado. Creo que nuestro país está pasando por una situación políticamente muy complicada, que tenemos que ir evaluándolo. Esto es el reflejo de la gran desigualdad de realidad que vivimos como país y también del comportamiento electoral de la población, ¿no?, de los peruanos, este comportamiento más emotivo. Vemos por un lado a un candidato, ¿no?, que si bien es un candidato diferente, nuevo, no nos aclara con el tema de sus propuestas, ¿no? Y por otro lado tenemos
a otra candidata que es básicamente el sinónimo de la corrupción que hemos vivido durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un futuro incierto. Si ganara la señora Keiko, personalmente creo que va a tener un gobierno muy complicado porque la sociedad civil no va a dejar de presionarla. Creo que lo mayor desafío que va a tener su gobierno va a ser lidiar con los constantes movilizaciones que va a tener nuestro país, ¿no? Porque existen muchos sectores que no la aprueban, tienen mucho antivoto y eso es justamente unas limitaciones que va a tener, ¿no? Entonces creo que también como ciudadanos, como profesionales, tenemos que continuar y seguir vigilantes en este tema de la política en nuestra actual, en este actual periodo presidencial que vamos a tener, ¿no? En el aspecto moral, ético. Bueno, yo creo que hemos visto que en realidad es como que votar a favor de una persona, una candidata que ha estado metida en muchos actos de corrupción, que ha estado, que suele mentir mucho, ¿no? Que ha tenido muchas propuestas populistas y eso no la hace idónea para poder ser, digamos, la presidenta de nuestro país, ¿no? Sin embargo, hay gente que todavía tiene esa resistencia, ¿no? Entonces, creo que la señora Fujimori tiene un voto duro, pero también tiene mucho antivoto. Creo que no es la más idónea en el tema ético ni moral de poder hablar sobre corrupción o sobre la lucha de la corrupción, pero lastimosamente hay un sector de la población que todavía la quiere y bueno, yo creo que ese es algo que vamos a verlo. Creo que el otro candidato, por su parte, también tiene ciertas deficiencias, pero bueno, vamos a tener que estar siempre vigilantes, ¿no? Bien. Bien. Gracias, señor decano. Sí. Antes de invitar a la siguiente colega para que haga uso de la palabra, primero saludar tu madurez para sortear una pregunta de esta naturaleza, Joyce. En realidad, les pediría, por favor, que centremos nuestras preguntas sobre la tesis. Aun cuando se trate de temas políticos, de coyuntura, debe estar orientado al tema de la tesis, ¿no? Hay asuntos, evidentemente, de orden social que se están atendiendo en la sustentación de este momento, pero, por favor, tratemos de evitar un poco entrar al terreno político, debido precisamente a que eso se trata de una sustentación que no quisiéramos empañarla de ninguna forma con algún cuestionamiento posterior. Invito a la doctora Ana María García Trujillo para que también pueda formular sus preguntas o comentarios. Adelante, doctora Ana María. Buenos días, profesor. Buenos días, estimadas profesoras. Buenos días, Joyce. Quiero felicitarte. Has sido siempre una alumna destacada. Has estado inclusive en mis aulas y he podido darme cuenta de ello y por eso también te deseo todo el éxito posible. Me alegra mucho de escuchar esta exposición porque realmente has podido pues, responder todas las preguntas adecuadamente, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta respecto a lo interesante que has expuesto, ¿no? En esta temática. En realidad nos dices que en tus entrevistas que has tenido a las candidatas, has podido ver de que la mayoría son solteras, separadas, ¿no? Que tienen una autonomía y la posibilidad de gastar en publicidad porque tienen también algún ingreso económico y tienen estudios. Sin embargo, veo que también hay un mínimo porcentaje de candidatas que se dedican pues a las tareas del hogar, que tienen hijos, pero que sí existen y que tienen esa iniciativa, ¿no? Que quieren de todas maneras seguir adelante en los aspectos políticos. La mujer política ha demostrado un estilo femenino de liderazgo democrático, ¿no? A veces muy comprensivo, se preocupa por las personas, tiene una capacidad de negociación bastante abierta y su liderazgo es participativo. Es como si fuera algo innato que tiene la mujer. Entonces, es increíble de que no se le reconozcan, ¿no? Estas habilidades, estas cualidades,
Y más que todo, habiendo también candidatas que tienen, ¿no? Que tienen estas limitaciones que le llaman porque estás ligadas a las tareas del hogar. ¿Qué se podría hacer, ¿no? Como trabajadora social y por medio de las políticas públicas para poder apoyar también a estas candidatas, a estas señoras que quieren involucrarse de todas maneras en la política y que sin embargo pues tienen estas limitaciones? Porque sabemos muy bien que la mujer en el hogar siempre demuestra una planificación y un manejo de los recursos. Cuanto menos recursos hay, ella sabe muy bien cómo planificar y sacar adelante su hogar. Entonces, es como si estuviéramos desperdiciando también, ¿no? Esta inteligencia, esas habilidades que tienen estas señoras. ¿Qué se podría hacer? Trabajo social y a nivel del gobierno, para no solamente, ¿no? Ver y focalizar a estas personas solteras, separadas, que se dedican a los estudios, sino también a aquellas madres de las cuales se puede descubrir también muchas potencialidades. Sí, Joyce. Gracias, profesora Ana María. Creo que ha tocado un punto clave porque en realidad me voy a quedar siempre con un testimonio que mencionó una de las ex candidatas y ella decía que había visto durante su trayectoria política muchas muy buenos cuadros políticos, ya sean mujeres y varones, que tenían muchas capacidades en el tema de liderazgo, pero por un tema económico no llegaban a ser candidatos, ¿no? Entonces ella se preocupaba mucho sobre esto y creo que acá que me gustaría recalcar algo es que estas de las ex candidatas que no tenían estos recursos económicos fueron invitadas a que sean parte de las listas electorales debido a su gran trayectoria social que tenían. Muchas de ellas ya eran dirigentes sociales, eran dirigentes de clubes de madre de años, ¿no? De muchos años, y esto las convertía, digamos, en lideresas y que fueron consideradas por las organizaciones políticas, ¿no? Sin embargo, ahí hay muchos desafíos porque también el tema económico las ponen en muchas desventajas, ¿no? Y creo que desde de nuestra carrera de trabajo social, justo levantamos recomendaciones y es que como estudiantes, primero, yo creo que una de nuestro gran trabajo es continuar con el tema de promover el liderazgo femenino, el liderazgo de las mujeres y también su inserción de las mujeres en estos espacios políticos y en los espacios sociales, ¿no? Y esto lo vamos a lograr a través de una educación ciudadana, a través de construir nuevas relaciones sociales equitativas, ¿no? Asimismo, también tenemos trabajadores sociales que están involucrados en instituciones públicas y también algunos tienen cargos de tomas de decisiones, ¿no? Cargos decisorios, y ellos deben incluir justamente esta participación de las organizaciones de mujeres en la promoción y en el diseño de las políticas públicas que justamente garanticen esta igualdad de oportunidades y esta igualdad de condiciones para que todas las mujeres puedan también ser consideradas en los espacios políticos. Asimismo, creo que por parte del gobierno también hay muchos retos pendientes, ¿no? A nivel regional y local, ¿no? Lo que se debe hacer es justamente promover estas escuelas de formación para el empoderamiento político. Tenemos ahí ciertas ordenanzas que buscan esto, tenemos este plan provincial que también busca esto, y sin embargo no se llegan a ejecutar, ¿no? Y esto ubica también a las mujeres en una situación de desventaja, ¿no? Asimismo, creo que es importante resaltar que tenemos una red de mujeres autoridades de la región Ayacucho, la REMARA, que aglomera a mujeres regidoras, consejeras, a dirigentes sociales, y creo que su trabajo lo que debe hacer es buscar brindar estas capacitaciones, ya sean técnicas y prácticas, a candidatas y también a lideresas sociales, ¿no? A autoridades de diferentes espacios sociales, para que las puedan brindar de estos talleres técnicos, en temas de gestión pública y de gobernabilidad y también de negociación, porque es importante que también las mujeres sigan fortaleciendo estas capacidades. Finalmente, creo que las organizaciones políticas también tienen ahí su cuota de que deben aportar, ya que estas organizaciones políticas son las que deben garantizar que las mujeres y los varones puedan tener las mismas condiciones cuando van a desarrollar una campaña política, ¿no? Y entonces es su chamba de ellos poder hacer, digamos, tener estas actividades que les permitan conseguir recursos económicos, ¿no? El financiamiento público lo tenemos, pero no se distribuye de igual forma para todos y para todas. Entonces, es en este aspecto que las organizaciones políticas deben garantizar que las mujeres también
tengan ahí su cuota de recursos económicos y que también ayuden a promover estas actividades que les pueda permitir conseguir estos recursos, ¿no? A través de rifas, a través de sorteos, ¿no? Muchas formas que se puedan obtener estos recursos económicos y permitir que las mujeres también estén en igualdad de condiciones para que puedan ostentar un cargo público, ¿no? Mi segunda pregunta es prácticamente tu opinión, ¿no? Tu percepción. La investigación es muy amplia y por más que queramos conocer todas sus formas, ¿no? Y dominarla, siempre hay algo que aprender. Nosotros en trabajo social tenemos mucho que aprender por la investigación cualitativa. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, que te ha traído, que te ha servido para poder hacer esta investigación cualitativa y cómo se podría mejorar? Sí, creo que cuando vemos el tema de la participación política de las mujeres, vemos que en realidad sí existe mucha bibliografía sobre esta temática. Sin embargo, todo lo que es la bibliografía se ha enmarcado en un tema legal, en un tema legislativo que busca el tema del cumplimiento de las cuotas, el cumplimiento de la paridad de alternancia, pero no vemos qué pasa más atrás de eso, ¿no? ¿Qué pasa para que las mujeres decidan participar en política, ¿no? Y esto nos lleva a conocer estos factores que ya sean sociales, culturales, económicos, ¿no? Entonces, fue eso básicamente lo que me motivó a poder también continuar con esta investigación, porque creo que es importante conocer qué hay detrás de estas mujeres que deciden involucrarse en la política, porque el tema de la política es un ejercicio muy complicado, es un ejercicio duro, ¿no? Sobre todo en un ámbito en el que básicamente las mujeres hemos estado alejadas por muchos años, ¿no? Entonces, muchas de las reglas políticas están puestas por los hombres y tenemos que movernos en este mundo, ¿no? Entonces, creo que es importante considerar que son estos factores que facilitan que las mujeres participen en política y otros que limitan a que las mujeres participen en política. Creo que eso es lo novedoso de esta investigación, porque hay investigaciones que ven el tema legislativo, el tema legal, pero no ven esta parte más subjetiva de la población, esta parte más emotiva, esta parte de la percepción, de la motivación, de la experiencia de las mujeres en el ámbito político, ¿no? Esto por una parte, y creo que todavía hay muchos retos pendientes, así como lo mencionaba, creo que una de las cosas que se tienen que continuar investigando es el tema de la continuidad de las mujeres en la política, porque muchas desertan una vez entrado en el ámbito político o han llegado a ejercer un cargo público, desertan, ¿no? Es así que a las actuales regidoras, por ejemplo, cuando les preguntaba si iban a continuar en la política, 2 de las actuales 3 regidoras me decían que no quieren participar nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que a veces el espacio político también las aleja, ¿no? Las aleja y no les permite continuar porque es un espacio diferente, ¿no? Y otro de los retos que deben continuarse en tema de investigación es el desempeño de las mujeres, ¿no? Porque hay muchas mujeres que sí han entrado a estas listas electorales, pero sin conocer sobre temas técnicos, sobre la gestión, sobre cómo hacer una ordenanza municipal. Entonces, esto también limita su desempeño como autoridades y creo que es algo que todavía queda pendiente de poder evaluar, ¿no? De poder continuar con este proceso, ya que de estas comisiones que ahora último se han armado para este nuevo proceso, para este nuevo año, solamente una comisión está presidida por una mujer, ¿no? Las demás comisiones están presididas por hombres. Entonces tenemos que ver qué tan buen desempeño también tienen nuestras actuales regidoras, las mujeres autoridades en general, para que podamos continuar con este proceso de igualdad en estos espacios públicos y en los espacios políticos. Muchas gracias, Joyce. Bueno, mi tercera intervención no va a ser para una pregunta, sino para una recomendación. Has planteado muy bien las preguntas de tu investigación. Sin embargo, mi recomendación sería, a ver si es que lo puedes delinear un tantito los conectores, porque es necesario siempre que sea lo más claro posible para poder tratar de responder, ¿no? Mejor a las preguntas que estás haciendo y formular mejor los objetivos. Eso sería todo. Te felicito. Gracias. Gracias, profesora Ana María. Por favor, la profesora Soledad Torres, adelante. ¿Podría activar su micrófono? Sí, y si puede también su cámara. Muchas gracias. Bien, Joyce,
ya creo que están, bueno, no está por demás, es felicitarte, ¿no? Por el trabajo que has realizado. Entiendo que te ha llevado también mucho tiempo y aparte, pues ha partido de tu experiencia, ¿no? Y eso también es importante. Yo te quería preguntar, bueno, respecto a tus resultados, ¿no? A los resultados y las conclusiones que has tenido de manera, digamos, resumida, ¿cuáles han sido los resultados, ¿no? Digamos, que te parecen a ti satisfactorios que has podido encontrar en esta investigación? Gracias, profesora Soledad. Un gusto. No tuve el placer de poder tenerla como docente, pero qué bueno que nuestra escuela tenga más docentes que estén calificados y puedan llevarnos siempre a este ámbito laboral y profesional, ¿no? Bueno, con respecto a los resultados, que creo que me he quedado muy satisfecha, es en el tema de la autonomía política. Creo que es algo que creí que muchas de las mujeres, cuando empecé esta investigación, creí que las mujeres habían logrado más bien entrar a una candidatura más por un tema de presión social, ¿no? De que sus familias o de que sus amigos o sus compañeros de dirigencia les habían obligado a entrar a estos espacios, pero en realidad no era así. Muchas veces candidatas, pese a que no se les había visto, digamos, antes en un espacio social ni político, tuvieron siempre esa intención de poder aspirar a un cargo político, y creo que esto lo demostraron cuando les pregunté sobre el conocimiento del sistema electoral, y muchas de ellas decían, yo me he leído muchos libros, me he leído toda la ley, porque quería estar preparada para este momento. Entonces, creo que el tema de la autonomía política es uno de los factores que creo que salí muy satisfecha en el tema de los resultados. Lo otro es el tema de la situación educativa, que también me pareció un dato muy curioso, porque si bien para participar en la política no necesitas un nivel educativo alto, pero las mujeres sí suelen autoexigirse de poder tener este nivel educativo alto para que sean consideradas idóneas, básicamente, ¿no? Lo que buscan es que otras personas puedan aprobar su gestión, puedan aprobar su candidatura, y esto básicamente también lo refleja en el tema educativo, ¿no? Entonces, es como que vemos que en la actualidad también hay frases en las que se dice, ¿no? Está bien las mujeres que entren, pero las mujeres preparadas, ¿no? Y lo que no pasa necesariamente con los hombres, ¿no? No es que a los hombres se les exija estar preparados para estar en la política, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las mujeres se han ido autoexigiendo ellas mismas para poder tener esta característica idónea de que puedan ser consideradas en el ámbito público, ¿no? En el ámbito político. Eso, lo otro creo que también es el tema de la motivación para participar, que es otro de los datos que pude obtener, y es creo que algo que nos lleva también a lo que mencionaba la profesora Ana María, de que la mayoría de las 6 candidatas consideraba que la motivación era el de contribuir al bien común, ¿no? Algo que no necesariamente pasa tal vez con los hombres, ¿no? Tuve la oportunidad de conversar con algunos hombres que estaban dentro de estas organizaciones políticas, pero ellos mencionaban más para lograr un mejor desarrollo, para poder tener una ciudad más ordenada, ¿no? O hablar sobre proyectos sociales, ¿no? Pero las mujeres tenían esta singularidad de decir del bien común, ¿no? El bien común, lograr, y muchas de ellas también decían, porque yo me debo a mis bases, decían, ¿no? Yo me debo a mis bases, y, por ejemplo, otras eran dirigentes de organizaciones de clubes de madre, y ellas decían, ellas me han elegido, entonces yo tengo que responder en este aspecto, ¿no? Entonces, creo que esos 3 datos fueron los que me tuvieron mucha satisfacción en el tema de encontrar sus resultados, ¿no? Gracias, Joyce. Dentro de tu exposición, ¿no? Y ahora último también has indicado de que, por ejemplo, muchas de las mujeres ahora en esta participación política del 2018 han sido lideresas de bases, ¿no? De clubes de madres, básicamente. Entonces, yo escuché en algún momento, porque yo vivo en el distrito de San Juan Bautista, y es similar, ¿no? Las regidoras, por ejemplo, las últimas regidoras han sido las, digamos, presidentas de los comités distritales del PBL, ¿cierto? Entonces, algunos, yo escuché por ahí, y eso digamos, es un rumor, por eso, como tú has hecho la investigación, te consulto. ¿Tú crees que a las, digamos, a las presidentas de los comités los eligen porque tienen una base amplia para que les puedan, digamos, elegir, y esta cantidad de votos les pueda ayudar a la organización política a ganar? Sí, profesora Soledad, más bien muchas gracias.
justo en una parte de la investigación veía las formas como habían ingresado las mujeres a las organizaciones políticas y ahí hay algo curioso en dos aspectos, ¿no? La primera es que muchas de las ex candidatas fueron consideradas para postular debido a su trayectoria social y otras debido a su trayectoria profesional, ¿no? El tema de la trayectoria profesional fueron muy pocas las ex candidatas, mayormente fue por un tema de trayectoria social, porque movían masas, ¿no? Algo que pasa en las campañas políticas es que muchos de los candidatos se miden por la cantidad de personas que pueden movilizar, ¿no? Por eso es que en un meeting existen un montón de personas y ahí es donde se miden, ¿no? Ya que cada uno de los candidatos tienen que traer 100, 200 personas, 300 personas. Entonces, el hecho de poder considerar a una dirigente social permite, digamos, ¿no? Si es la presidenta de Club de Madres de toda una zona, entonces permite que toda esa zona ya la respalde a ella, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces en el tema de negociación de su ubicación en las listas, tiene que ver con el tema del respaldo social que tienen, ¿no? Por eso es que existen muchos dirigentes, no solamente de clubes de madre, en el tema de varones, por ejemplo, hay dirigentes de transportistas, ¿no? Que son considerados porque mueven masas y también tienen estos instrumentos, como por ejemplo los carros, la movilidad, ¿no? Para poder generar mayor, puedan ver esta pomposidad en las campañas electorales, ¿no? Sin embargo, también creo que hay algo que tenemos que considerar y es que cuando llegan a esta gestión, no es lo mismo ser dirigente social y no conocer sobre los temas sociales, porque ahí es justamente que pasan estos problemas en el tema del desempeño, ¿no? Justo tocando el tema de San Juan Bautista, también pude entrevistar a la señora María Luz de una manera ya extra de fuera de la investigación, y ella mencionaba que también había recibido estos actos de acoso político, recibía ollas en su puerta, en la puerta de su casa, ¿no? Que básicamente la hacían que no esté metida en estos espacios públicos, ¿no? Y muchas de sus regidoras también mencionaban lo mismo, ¿no? Sin embargo, hay mucho descontento por parte de la población de San Juan Bautista hacia su gestión, ¿no? Incluso han querido, creo, hasta vacarla y todo esto. Y es por un tema también de cómo es que preparamos a las mujeres para que puedan desempeñarse políticamente en un cargo, ¿no? Porque a diferencia de del Congreso, las regidurías, las regidoras básicamente bailan con su propio pañuelo, por decirlo así en términos más coloquiales, porque las mismas regidoras son las que se encargan de poder diseñar, de poder hacer sus propias ordenanzas municipales, ¿no? En cambio, a nivel congresal, pues, tienen ahí una asesoría que les permita tener mejores leyes o todo este aspecto, ¿no? Sin embargo, en el tema de la gestión pública en las municipalidades, creo que es un tema que se tiene que trabajar, así que vemos dirigentes, muy buenas dirigentes sociales, pero también tenemos que ver cómo es que van a desempeñarse en los cargos públicos en los que van a ser elegidas, ¿no? No sé si le respondo con eso, profesora Soledad. Sí, Joyce, gracias. Efectivamente, ¿no? Tal vez para un poco comentar, lo que tú dices eso es muy cierto. Ingresan a la política, como dicen, no buscan a personas quien les puedan, digamos, en tema de buscar votos, ¿no? Ya a la presidenta, que es la presidenta distrital y que la mayoría, por ejemplo, de las mamás obedecen o hacen lo que le dice la dirigente. Y que usualmente pasa, y es cierto, porque como te digo, las últimas presidentes de los comités distritales de San Juan han ingresado a la regiduría de la municipalidad. Sin embargo, algo que tú dices es muy cierto, que no están preparadas, ¿no? Para el tema de la gestión pública. Entonces, ¿qué proponemos para ello, Joyce, y aparte de tu investigación? O sea, ¿qué propuestas daríamos? Uno, para poder mejorar ese aspecto, y otro, si es que hubiera un tema de poder mejorar esta problemática que vivimos las mujeres que participan en el tema político, el tema del acoso político, que en realidad es muy fuerte porque todas las candidatas indican eso, ¿no? ¿De qué manera podemos, cuál sería tu propuesta para poder mejorar ello? Y tal vez acomodando esta pregunta, el tema de la paridad y de la alternancia también. Si bien es cierto, cuando tú hiciste la investigación no había el tema de la ley ahora del tema de la alternancia, que ahora sí se está aplicando en este proceso, ¿no? Por primera vez. ¿Tú crees que esta paridad, con esta paridad y alternancia que se está aplicando a partir de estas elecciones, se vaya a contribuir en algo a la participación política de las mujeres?
Y si es que no es así, ¿qué podríamos más implementar a partir de las leyes, Josie? Gracias, profesora Soledad. Sí, son 3 preguntas, creo que voy a tratar de sistematizarlo. Con respecto a cómo mejorar el desempeño, creo que hay trabajo ahí por parte de las organizaciones políticas, estas organizaciones políticas que no solamente son partidos políticos, sino también movimientos regionales, ¿no? Esta nueva ley que busca la reforma política permite de cierta forma que estas organizaciones políticas estén más comprometidas. Por lo general, ¿qué pasaba antes de esta reforma política? Es que muchos de los candidatos y de las candidatas eran consideradas en el último mes de inscripción para sus candidaturas, ¿no? Entonces no hacían una vida política previa, no tenían un espacio donde militar y donde poder construir, digamos, este tema de seguir preparándose, ¿no? Hay algo que dice la ley de los partidos políticos, pero que no lo cumplen, es el tema del fortalecimiento y de las capacitaciones que deben dar a sus militantes, ¿no? Y en este aspecto entran, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Una de las grandes demandas que se está pidiendo ahora a nivel político de parte de las mujeres es que haya un financiamiento directo para las capacitaciones para las mujeres, ¿no? Y esto justamente lo que va a buscar es que las mujeres puedan tener este acceso al conocimiento del mundo de la gestión pública, al tema de la gobernabilidad, al tema de cómo desarrollar estos documentos de gestión, ¿no? Entonces es algo que también tenemos que ver y creo que el papel fundamental también es de las organizaciones políticas que cumplan con esas funciones que le exige la ley, ¿no? Entonces muchos de ellos se excusan de que no tienen presupuesto, ¿no? Entonces lo que se busca es que haya un presupuesto para igual para todos, ¿no? Y que puedan acceder las mujeres a estos espacios de capacitación en temas de gestión pública, en temas de gobernabilidad, que también es importante. Ahora, con respecto al tema del acoso político, lastimosamente el acoso político todavía no es una ley como tal, no tiene, digamos, un marco legal como tal como acoso político. Este acoso político está integrado en la ley 3036-4, que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y aquí en esta ley es justamente que habla sobre la violencia política en espacios abiertos, ¿no? En espacios públicos. Entonces lo consideran con esta ley, pero no existe una ley exacta sobre el acoso político. Lo que sí hemos tenido en avances es de parte del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene una dirección exclusiva para poder reportar estos actos de acoso político, ¿no? Sin embargo, todavía hay mucha resistencia por parte de las excandidatas de poder denunciar estos actos porque no quieren ganarse problemas, como quien se dice, ¿no? No quieren ganarse esos problemas. Y lo otro es que también te piden el tema de las pruebas, ¿no? Solamente algo chiquito ahí para contribuir es que, por ejemplo, yo durante mi candidatura recibí algunos ataques en las redes sociales, lo reportaba, pero me decían, ¿y la prueba? ¿No? Entonces era como que buscar todos los comentarios que tenía y capturarlo y mandarlo, ¿no? Entonces es un tema de reporte, pero también de conciencia de las mujeres, porque si estos actos no se reportan, es muy probable que se sigan manifestando, que se sigan recibiendo, ¿no? Y esto va a seguir alejando a las mujeres del ámbito público, ¿no? Con respecto a la paridad y alternancia, creo que la paridad y alternancia es una de las medidas que va a permitir que las mujeres sigan siendo consideradas, porque hemos visto que la ley de cuota de género no fue suficiente, ¿no? Pese a que la ley de cuota de género se quería que sea un piso, se volvió un techo, ¿no? Un techo en el que se volvió con una especie de límite, ¿no? Solamente 30% de las mujeres y no obligaba el tema de la ubicación y en muchas investigaciones la ubicación de las mujeres se ha considerado recién desde los últimos números, ¿no? Para poder llenar prácticamente las listas y esto no permitía que las mujeres sean consideradas en los primeros lugares, ¿no? Entonces la paridad de alternancia lo que va a buscar es esto, ¿no? Que haya un 50% de varones, un 50% de mujeres, pero también que estén ubicadas de manera alternada, ¿no? Un hombre, una mujer o al revés una mujer y un hombre, ¿no? Entonces yo creo que sí, va a ayudar mucho, pero también tenemos que ver a qué mujeres van a incluir en estas listas electorales, ¿no? Porque normalmente quienes designan estas ubicaciones son los jefes de las organizaciones políticas, ¿no? Los dueños, los fundadores, los presidentes, ¿no? Entonces, ¿a qué mujeres van a considerar? A mujeres que puedan llevar realmente la voz de la población a los espacios políticos o a mujeres que van a responder justamente a lo que ellos van a buscar, ¿no? Entonces, ahí viene el tema del liderazgo de las mujeres, de su capacidad de negociación, de su capacidad de realizar gestión pública y también de conocer las
demandas sociales que ameritan también su propio género, ¿no? Las mismas mujeres, ¿no? Por el tema de la violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, son retos que todavía tenemos pendientes, pero creo que la paridad de alternancia es una medida afirmativa que sí va a permitir que más mujeres estén involucradas en la política, y creo que una de los grandes ejemplos es que actualmente en este Consejo Regional de la Municipalidad Provincial de Huamanga, de los 11 regidores, solamente 3 son mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que ir cambiando esta idea, tenemos que permitir que también más mujeres puedan acceder a estos espacios y puedan demostrar que también son capaces. Gracias, profesor. Gracias, Josie. Muy bien. Bien, gracias, profesora Soledad. A lo mejor la doctora Gumersinda, en su condición de asesora, desea hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, doctor Carlos. Joyce, en primer lugar, felicitaciones y recordarte algo que hablábamos, llegó el día, el esfuerzo y la paciencia. En realidad, en condición de asesora, puedo hacer preguntas, pero también quisiera hacer comentarios. Lo que quisiera antes de hacer los comentarios, creo que faltó seguramente por el tiempo, aunque te sobraba un minuto, no has planteado las recomendaciones. Creo que muchas preguntas han girado a eso y me gustaría que lo presentes. Y si el señor decano me permite, luego yo quisiera hacer algún comentario sobre tu trabajo. Claro que sí, adelante, por favor. Gracias, profesora Gumersinda. A ver, ahorita voy a compartir. Aquí está. Sí, por un tema de tiempo no pude compartir las recomendaciones. Bueno, básicamente teníamos recomendaciones al gobierno regional y local, ya que ellos también son los encargados de promover la participación política de las mujeres, y ellos lo que deberían hacer es, en coordinación con las organizaciones sociales de mujeres, lo que deben es promover estas escuelas de formación para el empoderamiento político de las mujeres en convenio con las instituciones nacionales y regionales que justamente están dedicadas a esta temática. De igual forma, las ONGs feministas que están trabajando en nuestra región y también otras ONGs que trabajan en la misma temática, lo que deben es contribuir en reactivar y fortalecer esta red de mujeres autoridades de la región Ayacucho, como les iba comentando anteriormente, que este debe ser un ente formador para nuevas líderes políticas y también para espacios de fortalecimiento de autonomía política. Esto a través de los talleres prácticos de empoderamiento y en convenio con las autoridades regionales. En cuanto a la red de mujeres autoridades de la región Ayacucho, la REMARA, ¿no? Que es una red que aglomera a mujeres regidoras, consejeras, vicegobernadoras, ¿no? Entonces, y también a dirigentes sociales. Por su parte, ellos también deben impulsar capacitaciones técnicas y prácticas que estén dirigidas justamente a candidatas y autoridades de los diferentes cargos de representatividad en función a temas de gestión pública y de gobernabilidad. También tenemos un IRMA, el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, que tiene una agenda Mujer Ayacuchana, y también en el marco del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género a nivel regional, lo que deben es fortalecer las capacidades de vigilancia de la sociedad civil para el cumplimiento justamente de estas políticas públicas que tenemos y que todavía no han ido avanzando. Esto a través de un plan concertado de acción ciudadana, que es básicamente donde se mueve el IRMA. Desde la intervención de las y los estudiantes de trabajo social en los barrios urbano-populares y en las comunidades, lo que se debe es promover el liderazgo de las mujeres y su inserción en espacios sociales y políticos a través de una educación ciudadana y en la construcción de relaciones sociales equitativas. Finalmente, las y los trabajadores sociales que están insertados en las instituciones públicas y cargos decisorios deben incluir a la participación de las organizaciones de las mujeres en la promoción de las políticas públicas que garanticen esta igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones para ejercer sus derechos políticos. Son esos básicamente, profesora Gumersinda, gracias. Sí, muchísimas gracias, Joyce, y efectivamente eso era importante plantearlo. Y la otra cosa que quería comentar, efectivamente, por qué desarrollar estos temas, son temas de interés, temas de actualidad como asesora tuya. Se viene desde normativas internacionales. La CEDAW, si bien es cierto, ha sido declarada antes, pero entra en vigencia en el 81, habla de los mecanismos de no discriminación de la mujer. Pero quizá el documento más importante es la plataforma de acción de Beijing, así, a través de sus 12 puntos estratégicos, donde está justamente la participación política y el empoderamiento de las mujeres. Esto tiene mucha vigencia y los objetivos del milenio presenta muy tibiamente
los Objetivos del Desarrollo Sostenible a 2030 retoma, pero creo que hay que trabajar bastante esto. Entonces, el enfoque que haces, el análisis desde la condición y la posición de las mujeres, está también vinculado a las necesidades, la condición a las necesidades prácticas y la posición a las necesidades estratégicas. Y haciendo un análisis, efectivamente, hay que trabajar en las necesidades o intereses estratégicos, porque las necesidades prácticas, hombres y mujeres, por ejemplo, la pobreza lo viven igual, pero los efectos, las consecuencias no son los mismos. Entonces, a eso responde, y me parece bien la bibliografía que señalas. A lo primero, pues, responde enfoques de políticas más mujeristas, como el de eficiencia, el equidad en su primera gestión, ¿no? Y el antipobreza, que es un poco planteada por las feministas liberales por un lado, las feministas marxistas, pero con todo el avance y el planteamiento del desarrollo humano y el desarrollo sostenible, y hablamos de género y desarrollo, que justamente pretende atender estas necesidades estratégicas que tienen que ver con el empoderamiento para una mayor participación de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando preguntaban, por ejemplo, ¿qué hacer ante esta situación? Desde que empezó la ley de cuotas y las primeras elecciones, un grupo de voluntarias, al inicio nos vinculaban a ONGs, lo cual no es cierto, hemos trabajado la constitución de la red de regidoras de Ayacucho. ¿Por qué? Porque las capacitaciones solo estaban dirigidas a los varones y como la mayoría de autoridades eran varones, mandaban a los varones. Entonces hubo un compromiso de las instituciones, ahora es remara y creo que debe orientarse a eso. Y creo que desde trabajo social, que tenemos cursos vinculados a estas temáticas, deben contribuir a eso, desde los distintos espacios, desde las organizaciones sociales de mujeres, en los barrios, en las comunidades, que lamentablemente ahora por la pandemia no lo podemos hacer, pero también a nivel de las instituciones, cómo trabajar contra el acoso. Este análisis de la condición y posición nos hace ver que todavía hay techos de cristal que limitan a las mujeres, no solo en la política, incluso en aspectos académicos, en el desarrollo científico que hay que seguir trabajando, ¿no? Techos de cristal y violencia simbólica, un tipo de violencia naturalizada, muy subliminal, muy junto a lo otro, que ya ha señalado que son muchas veces en procesos electorales muy duros, ¿no? Entonces, creo que si bien la tesis puede tener muchas limitaciones, invita a seguir trabajando. Yo en ese sentido felicito, y un último cosa que quisiera decirte es, a partir de tu trabajo, y a partir de la experiencia en estos dos espacios que has tenido, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y qué recomendarías para investigaciones futuras? Gracias, profesora Gumersinda. La lección, bueno, en cuanto a las lecciones aprendidas, creo que para entrar, y tenemos que considerar eso, para entrar en política tenemos que estar preparadas, ¿no? Es un tema técnico, pero también un tema emocional. Yo creo que eso es algo que las mujeres todavía tienen un gran desafío, porque son ellas quienes al final van a tener que cargar con todo este tema de la representatividad de la sociedad. Entonces, una lección aprendida es continuar con este tema de preparación. Con respecto a los retos, ya lo había mencionado, pero creo que es importante recalcar el tema de continuar estudiando esta preparación de las mujeres y el reflejo en el desempeño que van a tener en sus cargos como autoridades públicas, ¿no? Creo que es algo que todavía no han estado trabajándose desde otras investigaciones, ¿no? Lo otro es el tema más condicionante, ¿no? Porque si bien hemos visto que existen muchas condiciones para que las mujeres puedan participar en política, y uno de ellos es básicamente las barreras socioculturales, pero creo que también hay otros obstáculos que tienen que atravesar las mujeres, y creo que todavía hay cierta deficiencia y que se puede continuar con este tema de la investigación. Finalmente, creo que la investigación cualitativa permite que tengamos una idea más clara sobre la parte más subjetiva de las mujeres, de qué es lo que tienen que atravesar para que puedan ser parte de este mundo tan complejo que es la política, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos permite y, bueno, puedo rescatar también de esta investigación. Muchísimas gracias. Eso sería todo, señor decano. Muchas gracias, doctora
Marcinda. Gracias, Joyce, también, y quiero, antes de invitarte a que te retires para que pueda deliberar el jurado, felicitarte también, es un esfuerzo bastante significativo, un tema muy interesante y sobre todo la fluidez con la que has expuesto realmente me ha dejado bastante satisfecho. Pero bueno, es un tema de que el jurado también haga su calificación. Te pido por favor que nos dejes unos minutos para que pueda el jurado deliberar y asignarte una calificación. Luego de ello te vamos a comunicar para que te reincorpores. ¿Está bien? Bien, realmente tengo una enorme satisfacción de comunicarte un excelente resultado. No solamente ha sido aprobado, sino ha sido calificado con una muy buena nota, y eso me da una tremenda satisfacción, porque he visto de cerca las dificultades que has tenido, las que no las he visto, las imagino, pero sé que todo eso ha servido para que tengas la suficiente fortaleza y también la seguridad de que has hecho un excelente trabajo. Te felicito nuevamente a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, felicito a tu asesora y a tu escuela, porque es finalmente la que ha dado origen a través tuyo de un trabajo muy, muy interesante, muy bueno. Para concluir esta fase formal, digámoslo, voy a pedirle a la profesora Vanessa, en su condición de secretaria docente, que dé lectura al acta correspondiente respecto a la sustentación de la tesis. Adelante, profesora Vanessa. Acta de sustentación virtual de la tesis. Participación política de las mujeres candidatas a la Municipalidad Provincial de Huamanga. Proceso electoral 2018 para optar el título de licenciada en Trabajo Social de la bachiller Joyce Ley Laura Ordóñez Gómez. En la ciudad de Ayacucho, siendo las 10:05 de la mañana del día viernes 4 de junio del 2021, se reúnen en la sala de reunión del Google Meet el doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui, los docentes miembros del jurado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Geraldina Elvia Avilés Peña, doctora Ana María García Trujillo, licenciada Soledad Rocío Torres García, doctora Gumercinda Reinaga Farfán, asesora, y la secretaria docente Magíster Luz Vanessa Guinea Pérez, encargados de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis, participación política de las mujeres candidatas a la Municipalidad Provincial de Huamanga, proceso electoral 2018, con la cual pretende optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social. Verificado el quórum reglamentario, el presidente del jurado solicita a la secretaria docente para que dé lectura a la resolución de canal número 114-2021 UNCH, Facultad de Ciencias Sociales de Canatura, de acuerdo al reglamento de grados y títulos de currículo de estudios 2004 reajustado a la Escuela Profesional de Trabajo Social. Culminada la lectura, el presidente del jurado dispone que la bachiller inicie con la sustentación y le recuerda que tiene 20 minutos para tal fin. La bachiller inicia con la sustentación de manera ordenada, de acuerdo a los capítulos establecidos y utilizando diapositivas. Concluida la exposición, el presidente invita a los miembros del jurado para la ronda de preguntas, iniciando la magíster Geraldina Elvia Avilés Peña, luego la doctora Ana María García Trujillo, posteriormente la licenciada Soledad Rocío Torres García, y finaliza la doctora Gumercinda Reinaga Farfán, que en su calidad de asesora resalta la importancia de este tema enmarcados en los objetivos del milenio, objetivos de desarrollo sostenible y el enfoque de género. El presidente del jurado, luego de la defensa de la tesis, da por finalizada la sustentación y solicita que la sustentante abandone la sala de reunión de Google Meet para iniciar con la deliberación y poder emitir la calificación correspondiente. La secretaria docente recepciona vía correo electrónico las hojas de calificación enviadas al inicio del acto académico y consolida la información. Aprobada por unanimidad
Con una nota sobresaliente, los miembros del jurado acuerdan que la sustentante aprueba sin observaciones y presente la versión final de su investigación para que el Consejo de Facultad pueda emitir la resolución respectiva y optar el título profesional correspondiente. El presidente del jurado informa a la sustentante el resultado de la calificación y hace llegar las felicitaciones que corresponden de la misma forma a los demás miembros del jurado y su asesora. El acto académico concluye siendo las 11:42 de la mañana, firmando en señal de conformidad el presidente del jurado y la secretaria docente. Gracias.